En esta ocasión les invito para que leamos en 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el verso primero. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Según a los Corintios, el tema es que el apóstol Pablo defiende su ministerio, defiende su apostolado. Y lo que estaba ocurriendo ahí en Corinto era que habían entrados un grupo de que venía desde Jerusalén, judaizantes, que estaban procurando expresar y enseñar que los creyentes tenían que guardar la ley y circuncidarse, como era el tema allí en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, y dice así, miren, veamos un poquito. Dice, en el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eso es lo que estaba aconteciendo aquí en Corinto, que estaban entrando algunos que venían, según ellos, con la autoridad de los apóstoles de Jerusalén, y habían entrado para decirle a ellos que en realidad solamente creyendo en Cristo no era suficiente, sino que ellos, para ser participantes realmente del pueblo de Dios, tenían que hacerse judíos. Claro, y eso a los corintios, como a los gálatas, eso les fascinaba. Le empezó a fascinar la forma en cómo ellos se presentaron, con esas palabrerías, con esa forma de palabras para enseñorearse, con autoridad, según ellos. Entonces, eso a ellos les llamó la atención. Claro, nosotros hemos creído en el Señor, pero en realidad la fe viene desde los judíos, entonces nosotros tenemos que sernos judíos, ¿verdad? Ponernos bajo la ley para poder recibir todo el bien de la salvación. Y así lo estaban engañando a los corintios. El problema es que por esa causa ellos estaban hablando mal del apóstol Pablo y estaban alejándolos del apóstol Pablo, diciendo muchas cosas en contra de él, entre esos que era mentiroso,
que era débil, y también estaban ellos diciendo que el apóstol Pablo los estaba engañando y que en realidad él no era apóstol, solamente eran apóstoles aquellos 12 apóstoles, ¿verdad?, del Señor. Entonces, lo que el apóstol Pablo, lo que es segunda a los Corintios en su tema general, en todo segunda a los Corintios, en la defensa del ministerio, en este caso del apóstol Pablo, junto con los siervos que estaban con él. Mire, ya que tenemos algunos martes, vamos a ir leyendo capítulo 1 y 2, vamos a hacer una cosa rápida, 1 y 2, y vamos a comenzar el detalle en el capítulo 3 para ver si realmente esto es así. Dice así, verso primero, capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero, él se presenta aquí por causa de la necesidad como apóstol de Cristo. Y además le dice gracia y paz. Porque la paz solamente viene de la gracia, no de la ley. Nunca dice él ley y paz, o estando bajo la ley va a encontrar paz, sino gracia y paz. Y en todo lo que él dice está no solamente atacando o los temas que están entrando los falsos apóstoles, que le llama aquí, o los grandes apóstoles de manera irónica, le llama también segunda a los Corintios, sino para que los corintios se den cuenta de lo que habían recibido. Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aunque todo esto se puede enseñar para nosotros también, lo que él está aquí estableciendo es que él, como siervo de Dios, ha sido consolado por Dios en las tribulaciones para así consolar a todo aquel que está en la tribulación. Entonces, él está hablando aquí de los sufrimientos como siervo de Dios. Después dice, porque de la manera que abunda en nosotros, por eso dice, las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. La tribulación es por causa del servicio. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si ustedes se dan cuenta un poquito, como él habla con mucha sabiduría, pero sabiduría de Dios. Porque él está diciendo que todo lo que él vive es para el bien de ellos y ha resultado en el bien de ellos con respecto a la consolación en sus tribulaciones. Entonces, el apóstol Pablo, es verdad, vive para Dios, pero también vive para los corintios, a los cuales ama. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces los trata de compañeros, ¿ya? En el sentido de que ellos tienen una relación que aquellos que están entrando están procurando romperla. Esa relación que ellos tienen desde el principio, en ese año y medio, que aparece en, en Hechos 18, cuando ellos llegaron a Corinto, Pablo, Timoteo y Silas, y dieron a conocer el Evangelio en ese año y medio. Entonces hay una relación que estos falsos apóstoles, con una doctrina errada, están procurando alejarlos. Verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Y por qué él está exponiendo su vida? Por ellos, por los corintios está exponiendo su vida. Aún dice que perdió la esperanza de conservar la vida por el servicio. Ahora, ¿cuál es ese caso de Asia? No se sabe exactamente, no está en los hechos, no está claro cuál es ese caso, pero sí dice que fueron abrumados sobremanera. Verso 9. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí él está comparando con los que están entrando, con aquellos de Jerusalén que han entrado, que no han sufrido nada por los corintios, pero absolutamente nada, ni una gota.
ellos han entrado solamente para enseñorearse de ellos y para apropiarse de ellos y de lo que es de ellos. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de la relación y de su vida que ha resultado en vida para los corintios. Y cuando habla en Dios que resucita a los muertos, está allí expresando lo que se enseña en 1 Corintios 15, en cuanto a la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15 está aquí relacionándolo. Entonces, aquí él solamente lo expresa porque ella lo enseñó en 1 Corintios 15. Entonces se afirma en esa enseñanza. Dice el verso 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, el, el apóstol Pablo está confiando en las oraciones de los hermanos para que, así como Dios los libró, podría librarlos, dice, de tan gran muerte. ¿Ya? Y para que por esa oración ellos, estando libres, puedan llevar el Evangelio y por esa causa se den muchas gracias. ¿Ya? Verso 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y aquí apela a los otros, pues, a los que son, porque están diciendo que él es mentiroso, que él, su conciencia debe estar sucia porque los engañó, porque no les dijo que tenía que guardar la ley, porque no les dijo que tenía que circuncidarse, porque ellos no, el apóstol Pablo no lo enviaron los apóstoles de Jerusalén, entonces estaban hablando mal de él, y él aquí en esta carta eh, apela a lo que él es y también ya habla de lo que están diciendo de él, en contra de él. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que es con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y la gracia de Dios es esa capacitación que ellos recibieron, y el apóstol Pablo en particular, como apóstol para poder servir a Dios en ese ministerio, como apóstol de Dios. Porque no os escribimos otras cosas de las que leí o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Es decir, él escribió algunas cosas, una carta, pero algunos lo estaban interpretando mal. Entonces, él les dice aquí, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. En parte, porque ahora estaban dejándolo, le estaban creyendo a los otros. Entonces, por dice, en parte habéis comprendido, pero en estos momentos estáis eh, estáis siendo convencidos por el error. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Lo que pasa es que él estaba aquí en Éfeso cuando escribe esta carta y estaba pensando ir a Macedonia. Pero antes de ir a Macedonia, quería pasar primero a Corinto, después a Macedonia y de vuelta pasar a Corinto de nuevo. Y por eso habla de la segunda gracia. Es decir, una segunda visita. Después de la primera, una segunda visita. Entonces, él no fue, no fue. Pero él tenía las razones por qué no fue. Estos que llegaron, estos judaizantes, están hablando de él, de que él es mentiroso. Y lo grave es que los corintios le estaban creyendo a los otros. Y estaban dejando al apóstol Pablo. Ahora, dejar al apóstol Pablo, ¿cuál era el problema? ¿Un problema personal? No. Lo que pasa es que él sabe que él es apóstol de Cristo. Él sabe que el Señor, que Dios Padre le ha dado el misterio de la iglesia. Y si ellos dejan al apóstol Pablo, dejan también la enseñanza, la revelación que Dios le da al pueblo de Dios a través del apóstol Pablo. Ese problema no era el apóstol Pablo en sí mismo, sino que iban a dejar la enseñanza del apóstol Pablo, la revelación de Dios. Ese era lo grave. Entonces dice, verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Es decir, no solamente acompañado, sino también ayudado, también económicamente para llegar a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya mi sí y no? Entonces estaban diciendo que él era ligero, era liviano.
que decía cosas y después no las hacía, como a veces somos nosotros también, pues. Decimos una cosa y no la cumplimos. Pero él no fue así. Dice, verso 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Ellos tenían evidencia que lo que el apóstol Pablo llevó con Timoteo y Sila, el mensaje, era el sí y el amén del Señor, y era la verdad. Entonces ellos al dudar, están votando todo lo que realmente habían recibido por medio del apóstol Pablo y sus compañeros. Hermano, esto tiene que ver con la doctrina. La enseñanza no es una cosa para hoy día sí, mañana no, porque a mí se me ocurre que no, porque yo pienso que es distinta la cosa y empiezo a cambiarla. O que venga alguien a cambiar algo que ha sido establecido, porque parece que este caballero, estas personas tienen, se vienen bien vestidos, son caballeros, tienen buena voz, se presentan con autoridad y creer cualquier cosa. No, la Biblia, la que tenemos aquí, es sumamente importante no dejarla por causa de algunos que quieren engañar. Dice, verso 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, ellos fueron guiados por Dios y además potenciados por el Espíritu que habían recibido. Nada hicieron por su propia sabiduría, todo era de Dios. Y ahora lo estaban abandonando, lo estaban dejando. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Había una situación, una circunstancia que no hubiera permitido que si Pablo iba a ser una visita muy buena, muy feliz. Entonces él no quiso ir. Es decir, hubo indulgencia. ¿En qué sentido? En que dejó pasar eso, que pasara el tiempo para no ir con severidad a los Corintios. Entonces él escribe, entre eso escribe una carta que es llamada la carta triste o severa, previamente para ver cómo ellos responden. Entonces, en vez de ir y presentarse con severidad, él mandó a través de Tito probablemente una carta para que ellos respondieran a esa carta, una carta dura. ¿Por qué? Porque Pablo es celoso no por él, sino por Dios, por las cosas de Dios. Entonces, él no quiso ir, pero sí envió una carta. 4 cartas se han enviado a Corinto. Tenemos 2 aquí, una antes de primera a los Corintios y esta entre primera y segunda a los Corintios. Son 4 cartas por lo menos que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, de lo que tenemos conocimiento. Capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Entonces, la carta era importante para que ellos reaccionaran, para ver cómo reaccionaban. Si seguían en su alejamiento de la verdad del apóstol Pablo y de la verdad que han recibido el apóstol Pablo, o eh, se volvían al apóstol Pablo. Y volverse al apóstol Pablo, volverse a la enseñanza del Señor. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Aquí está la carta. Estaba angustiado, triste, porque estaban abandonando la verdad de Dios. No para que fuese contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Querido hermano, el abandonar la verdad de Dios, el abandonar la doctrina, es algo muy triste. El apóstol Pablo lo expresa aquí. Y todo aquel que procura la verdad y ama la verdad de Dios y ve que la iglesia, sea cual sea, o el cristianismo se aleja de la verdad de Dios, es triste, es muy triste. Solamente porque han entrado ideas de afuera, simplemente por eso. Por eso ahí en el capítulo 6 dice, no os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Es decir, no hay por qué creerle o seguir lo que los incrédulos quieren implantar. Y aquí los incrédulos eran estos falsos apóstoles, que eran en realidad, eran, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan, se muestran como personas justas, pero no lo son. Y eso era lo que estaban entrando los corintios. Ahora, ¿en qué momento entraron ellos? Probablemente la primera carta que fue escrita al principio del año 55 más o menos, y después que después de esa carta empezaron a entrar estos falsos apóstoles, estos que venían, según ellos, autorizados, ¿verdad?, por los apóstoles de Jerusalén, lo cual era falso, porque en 1 Corintios 15 dice que ellos no enviaron a nadie, era mentira, y además se establecieron ahí en Corinto en un terreno, en un trabajo que ellos nunca habían hecho nada, no habían gastado ni un peso, ni una gota en ese trabajo, y se metieron allí a destruir lo que el Señor había construido a través del apóstol Pablo. Pero el problema no es los que destruyen, el problema es que la iglesia de Corinto estaba aceptándolo. Y eso muestra que la iglesia necesita estar firme, bien establecida en las verdades, para no llegue un mentiroso, un falso o uno con buenas ideas y cambie las cosas. Y todos empiezan a aplaudirlo y recibirlo. Ese es el problema. Y eso estaba pasando en Corinto. Y es bueno que nosotros también lo aprendamos. Entonces dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces él los amaba. Y el amor es que expresado aquí es que ellos siguieran al Señor y no al hombre. Entonces es triste, que todo el trabajo se perdiera, todo el trabajo que él hizo se perdiera. Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí había uno, seguramente era Corinto, de los Corintos, que habría hablado mal del apóstol Pablo y habría hecho bastante mal. Pero él se dio cuenta del error y el apóstol Pablo dice, debéis perdonarlo. Aquí no tiene nada que ver con 1 Corintios 5, el fornicario. Muchos lo aluden a eso, pero no tiene nada que ver. Aquí hay uno que habló del mal del apóstol Pablo y ahora había de ser perdonado porque él seguramente reconoció su error. No había para qué seguir con eso. Si un creyente se equivoca y se vuelve, no hay para qué seguir con el asunto, se terminó. Entonces, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Además, tenían que ellos abrir su corazón para con él, no decirle, este habló mal del apóstol Pablo, este pecó, este no, este hay que dejarlo a un lado. No, no es así. Si todos nosotros podemos equivocarnos, todos podemos caernos. Después dice, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, ¿cómo él tiene esa consideración con ellos? Los toma como importantes, es decir, lo que ellos deciden, él también. No es que aquí se hace lo que el apóstol Pablo dice, no, sino si ellos deciden perdonar y si algo ha perdonado, lo hace porque ellos lo han hecho, los consideran, los consideran. No son simplemente creyentes, una iglesia que tiene que hacer lo que yo digo, no es así, los consideran. Después dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, aquí está en un tiempo en que él viaja a Troas y Tito había llevado, seguramente había sido el portador de la carta a Corinto, y el apóstol Pablo pensaba encontrar en Troas a Tito y no lo encontró para saber cómo había sido la respuesta de los corintios, porque él estaba angustiado, estaba triste. Y mire, y se le había abierto puerta, pero él dejó Troas. Lo bueno que después él de vuelta pasó a Troas, el capítulo 20 de los Hechos, y el Señor también permitió que él predicara en Troas. Pero en esta ocasión
Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Verso 14. Mas se dio gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Imagínense lo que llevaban, la vida y la muerte. Ellos lo llevaban en el mensaje. Pero esa suficiencia, después lo dice en el capítulo 3, no es de los hombres, sino de Dios. Pablo cuando en 1 Corintios capítulo 2 dice que él se presentó con temor y temblor, porque lo que él quería y lo que él procuró, que lo que se manifestara fuera el espíritu y el poder, nada de sabiduría, no con sabiduría humana, sino con espíritu y poder. Entonces, eso era lo importante, porque ¿quién es suficiente para esto? El hombre, la sabiduría humana no, pero sí el poder de Dios. Entonces, dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién llevaba el mensaje? El apóstol Pablo. Los otros, los que estaban ahí metiéndose, entremetiéndose, no llevaban nada, excepto el error. Verso 17. Pues no somos como muchos. Mira, aquí directamente habla de los falsos, ¿ya? Del que trae el error. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, negocian con la palabra de Dios, como los que estaban metiéndose ahí, en Corinto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mira, voy a leer un texto que está aquí mismo en 2 Corintios, capítulo 11, dice esto. Mira, aquí ya se pone más firme, más directo, dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Los necios eran los judaizantes, y ellos cuerdos porque ellos conocían la verdad, la gracia de Dios, la habían recibido al Señor. Pues toleráis, si algunos se esclavizan, lo estaban tolerando, lo estaban aguantando. Permitían que se establecieran ahí. Lo permitieron ellos, los corintios. Si los otros están mal, pero los corintios lo permitieron. Si el problema no son los otros son mentirosos, son falsos y van a procurar hacerlo. El problema es que Corinto los reciba y los tolere, que la iglesia los aguante y permita que se establezcan. Entonces, pues tolerar si alguno se esclaviza. ¿Cómo? Bajo la ley. Si algunos devora, si algunos toman lo vuestro, es decir, se los tragan, se enseñorean de ellos y le quitan todo. Por eso, 2 Corintios 8 y 9, que habla de la ofrenda, está hablando de la ofrenda del dador alegre, porque esto lo estaban obligando a dar y dar, po. Igual que los mormones, po, ya, 30%, 35%, si te pueden quitar toda la plata, te la quitan toda. Esto estaba igual. Si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada. Se estaban enseñoreando de ellos y ellos lo toleraban. Bien, ahora entramos al capítulo 3, hasta donde alcancemos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces aquí, desde el 2.14, que lo vimos ya, al 6.13 de 2 Corintios, está el tema del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el hecho del mensaje que tiene que ver con la nueva vida en Cristo en base a su obra en la cruz del Calvario. El nuevo pacto fue dado a los judíos, pero el carácter del nuevo pacto, que siempre en base a la obra del Señor en la cruz del Calvario, también lo reciben la iglesia en el tiempo presente, aunque el nuevo pacto se cumplirá plenamente en el futuro, en el milenio. Entonces, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Es decir, ya le estaba diciendo de todo lo que ellos habían hecho, de que habían llevado la verdad, el Evangelio. Y ahora tenía que nuevamente recomendarse porque habían entrado los otros. ¿Recomendarse con qué? Dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros. Es que cuando son desconocidos, está bien que envíen a ese hermano o hermana, incluso como Febe, en Romanos 16.1, que llevó carta de recomendación de los hermanos en Roma, a Roma, porque no la conocían.
También Timoteo en Colosenses, ¿verdad? Timoteo y Juan Marcos también, porque no lo conocían en donde ellos lo enviaron. No lo conocían. Pero aquí él era bien conocido. Y el trabajo de estos falsos apóstoles estaba haciendo que a él hicieran como que a él no lo conocieran. Y la autoridad que Dios le da la ocupa aquí. Entonces dice, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, o sea, que alguien me dé carta para ir a ustedes y que recibir carta de ustedes para ir a otro lado. Eso, ¿acaso no ha sido bastante lo que Dios ha hecho a través de nosotros por el Evangelio que vosotros recibisteis y las otras iglesias que también han sido establecidas por el Evangelio? ¿Acaso no reconocéis que el Señor a mí me envió junto con los siervos para dar a conocer el Evangelio y para ser también maestro de los gentiles? ¿No lo reconocéis? Lo que pasa es que lo estaban dejando, porque lo otro era muy fascinante, lo otro, simplemente eso, pero no era correcto. Hermano, lo fascinante, lo llamativo, no necesariamente es la verdad. Hay muchas cosas que los creyentes aceptan, pero no es necesariamente la verdad, simplemente porque es algo fascinante. Y porque también no hay defensa en el pueblo de Dios con respecto a esta verdad. Por eso, las verdades de la Biblia hay que procurar establecerlas bien para defender la verdad y no que entre cualquier error, como estaba aconteciendo aquí en Corinto. Entonces dice, verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, o que han sido escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, públicamente. Entonces ellos, el resultado de su servicio en Corinto, eran las cartas de presentación, que ellos habían recibido el Evangelio, a través de su trabajo, de su servicio. Vosotros sois, dice, eh, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, estaba en el corazón del apóstol Pablo. Como dice en el capítulo 6, él no era estrecho, sino que él se ensanchaba y todos los corintios estaban en el corazón de ellos, del apóstol Pablo. Pero allá ellos eran estrechos para recibir al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo era amplio para recibirlo en el corazón. Entonces dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El resultado de su salvación era la presentación del apóstol Pablo como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo. Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros. Y la palabra ahí, expedida, es la palabra ministrada por vosotros. Es decir, eso, el servicio de él, del apóstol Pablo, ese ministerio, es lo que hace que estas cartas sean reconocidas. Entonces, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida o ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y cuando dice ahí escrita no con tinta, en realidad es mejor traducirla que ha sido escrita, es decir, una obra ya consumada. Y cuando dice no con tinta, es no por la ley. Porque aquí va a empezar a hablar, ya hemos dicho, del nuevo pacto. No como el antiguo pacto, que es la ley. Porque dice la letra mata, más el espíritu vivifica, y está hablando de la ley. Entonces aquí está diciendo que no fue escrita por la ley, sino por el nuevo pacto, por el evangelio, no por el cumplimiento de la ley, no con tinta, no con negro, la palabra es negro ahí. Entonces dice que ha sido escrita de una vez y hasta el día de hoy, es el tiempo, sino con el espíritu del Dios vivo o viviente. O sea, la obra del Espíritu de Dios ha operado en el corazón de ellos por el ministerio del apóstol Pablo, por el servicio del apóstol Pablo. Y ellos lo reconocen, y ellos lo reconocieron, y ellos saben que es así. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, es decir, en corazones de carne. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, porque los otros están diciendo que tienen que empezar a guardar la ley, hacer cuadraditos, ordenaditos, no equivocarse ni a diestra ni a siniestra, cuadraditos, cumplir la ley. Y además circuncidarse.
¿Sabe que si nosotros seguimos hasta Gálatas, en Gálatas ya estaban siendo circuncidados? Gálatas es peor. Aunque Gálatas se escribió antes, la situación es peor, porque ya algunos estaban siendo circuncidados. Quería decir algo en general, que para nuestra mente, que en Romanos el tema es Dios. En 1 Corintios el tema es Jesucristo. En 2 Corintios el tema es el apostolado, la defensa del apostolado de Pablo. Y en Gálatas el tema es la defensa del evangelio de verdad. ¿Ya? Y aquí el apóstol, y en Gálatas la verdad del evangelio es lo que se está defendiendo. Pero ahí ya la cosa era grave. Gálatas fue escrita antes, aunque aparece después en 2 Corintios por un orden divino que aparece con mayor gravedad. Entonces dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ellos lo sabían. Pablo está volviendo a ellos al recuerdo de lo que recibieron. Parece que tiene mucho que ver con Efesios, que dice que habéis dejado aparte el primer amor. Es decir, el primer amor, las primeras verdades, las primeras realidades, las habéis dejado, pero por cosas novedosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Ahora se estaban poniendo bajo un régimen legal y esclavizándose, teniendo ellos plena libertad en Cristo. Como dice allá en Gálatas, lo voy a leer solamente, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces ellos se estaban poniendo bajo el yugo de esclavitud, bajo la ley, dice, cuando en realidad lo que tenían que hacer es estar bien establecidos, firmes en la libertad con que Cristo les ha hecho libres. Entonces, imagina ustedes que uno sea libertado de la cárcel y después al rato uno dice, no, sí, soy libre, pero quiero ir a la cárcel de nuevo. Como el pueblo de Israel, que fue sacado de la esclavitud de Egipto por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la mano levantada, poderosa de Dios, y querían volver nuevamente a la esclavitud después de haber alegado, después de haber expresado su dolor delante de Dios por la esclavitud, por la presión que tenían, y ahora cuando están en el desierto querían volver. Y aquí los están haciendo volver a la esclavitud nuevamente. Entonces dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y esa confianza es la seguridad, es la persuasión. Estaban persuadidos de que era así, que ellos sí habían recibido al Señor por la obra del Espíritu de Dios, en el poder de la palabra de Dios y por la gracia, es decir, por medio del don que Dios le había dado al apóstol Pablo y a los siervos que estaban con él. Eran dotados para dar a conocer el nombre de Dios. Entonces dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, es decir, cerca de Dios, cerca de Dios. Y esa palabra cerca de Dios es lo mismo cuando ahí usa en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabra es, y el verbo era cerca de Dios, es la misma palabra aquí. Es decir, teniendo una comunión plena con Dios. Entonces, y tal confianza tenemos mediante Cristo cerca de Dios. Una seguridad, una confianza de que en ellos había sido efectuada la obra de Dios. Verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces aquí no había nada de ellos, nada de su propia imaginación, nada de su propia elaboración, nada humano, como los otros que estaban ahí. Si todo esto tiene que ver con los otros y con lo que los corintios estaban recibiendo, por eso la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo para, primeramente, enviar esa carta triste, penosa, para ver la respuesta de ellos. Después el capítulo 7 dice que la respuesta de ellos fue buena. Respondieron bien en el capítulo 7 al principio. Y eso a él le daba gozo. Y después de eso escribió esta carta. La escribió igual, a pesar de la buena respuesta, la escribió para que ellos fueran fortalecidos y establecidos en la gracia y no bajo la ley. La ley tiene su función, pero la función es llevarlo a Cristo, a la gracia, al nuevo pacto.
Entonces aquí no hay nada de ideas de hombres. Entonces dice, no que seamos competentes o dignos por nosotros mismos. Es reflexivo, no que nosotros hayamos hecho algo, nada. Ese es un reflexivo. Para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, aquí no es que ellos están atribuyendo algo a ellos mismos, para nada. Todo a la gracia y el poder de Dios. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, esa capacidad, ese poder, ese resultado que hubo en ellos, esa competencia, ¿verdad? Porque cuando dice ahí que no es algo que ellos podían hacer por sí mismos, ¿verdad? Esa competencia venía de Dios y no de los hombres. Entonces, toda dependencia que él tenía era en el poder y en la capacidad de Dios solamente. Nada atribuido a su sabiduría o a su poder. Entonces, aquí dice, no que seamos competentes, tiene que ver sobre la transformación de las almas, operada por el ministerio apostólico. Entonces, eso no era competencia de hombre, de ningún hombre. Y cuando dice para pensar algo como de nosotros mismos, es para poner a nuestra cuenta lo que se hizo. No es a nuestra cuenta, sino que es en el poder y por la capacitación divina, solamente, no humana. Entonces está claro, por supuesto, hablando de aquellos que vienen como hombres y no en el poder de Dios. Hermano, hay que procurar aprender a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando alguien enseña y ministra algo que no es de Dios, es notorio, porque no se rige a la palabra de Dios, se rige a lo que él piensa, a sus propios pensamientos, atribuirse algo a él mismo y no a Dios. Hay que procurar entender esa distinción. Los corintios les costó, pero estaban volviéndose al apóstol Pablo. Entonces, otra vez, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo o para tomar como en nuestra cuenta, a nuestro propio crédito, algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí está la mención del nuevo pacto, que como hemos dicho, desde el 2.14 al 6.13 de este libro. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de la ley, no como algunos dicen que no hay que leer la Biblia porque mata, eso es mentira, ya eso no quieren estudiar nomás, ¿ya? Algunos lo usan así, ¿eh? Dice la letra mata, no hay que leer, hay que abrir la Biblia nomás y donde el Señor no hable, no hay nada que hacer ahí. No quieren estudiar la Biblia, no quieren buscar la verdad en la Escritura. Entonces, el cual también, ahí hay un también que no aparece acá, el cual también asimismo nos hizo ministros competentes. Él da competencia o capacidad de un nuevo pacto, el nuevo pacto. ¿Y por qué está hablando del nuevo pacto? Bueno, porque los otros están metiendo el antiguo pacto como esencial para entrar al reino. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. El problema de la ley, querido hermano, es que la ley exigía o demandaba una obediencia plena, perfecta, completa. Y eso es imposible. Es imposible. Nadie, ningún hombre ha sido justificado por medio de las obras, por medio de la ley, ningún hombre. La ley tenía su función, pero no el dar vida. No da vida. Y ellos se estaban poniendo bajo ese sistema que no da vida. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces somos muy legalistas, muy cuadrados. Y no tienen ni que decirnos que hay que ponerse bajo la ley, nos ponemos solos. No es así. Hay que disfrutar de la gracia. Hay que saber que si yo peco, yo tengo que confesar y el Señor perdona. Yo confieso mis pecados. Porque la obra del perdón de los pecados ya está hecho, efectuada plenamente en base del nuevo pacto, en la obra de la cruz en el Calvario. Todos mis pecados han sido pagados, todos. Por tanto, si yo me equivoco, si yo peco, no deliberadamente, como dice en Hebreos capítulo 10,
Pero si yo peco, si yo me equivoco, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por tanto, yo confieso y Él me perdona. Si tú te pones bajo la ley, dices, no, no tengo que pecar, no debo hacer esto, tengo que portarme bien, va a ser un desastre en tu vida. Va a haber más y más pecado. Sin desear ponerte bajo la ley, te va a poner bajo la ley. No es así. Por eso nosotros estamos en un pacto maravilloso que nos permite servir a pesar de nosotros. Nos permite servir al Señor a pesar de nuestra naturaleza caída. Porque dice en Romanos que la ley ha sido cumplida en nosotros por el Espíritu que habita en nosotros. La ley, nosotros cumplimos la ley por el Espíritu que habita en nosotros, en Romanos. Y los otros le están diciendo aquí que tienen que ponerse bajo la ley y circuncidarse para poder ser parte del verdadero pueblo de Dios, que eran los judíos, según ellos. Y no entienden nada del nuevo pacto, menos de la iglesia conformada por judíos y gentiles como un solo pueblo, como un solo hombre. No entendían nada de eso y no querían tampoco. Allá en el Concilio de Jerusalén llegaron a un acuerdo. Mire, lo voy a leer para agregar un poquito algún que nos ayude a nosotros. Dice así. Hablando Jacobo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿La ley tiene alguna función? Es que se traen cosas de la ley, pero no estando bajo la ley, porque la ley es santa, justa y buena. La ley es la palabra de Dios, pero no estamos bajo la ley. Por eso aquí le dice que no se les inquieta a los gentiles, ni que, porque como leímos, estaban diciendo que tenían que guardar la ley y circuncidarse para ser salvos. En cambio aquí dice, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, que no se les agobie, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, eso es siempre, porque hay un solo Dios. De fornicación, la parte moral, o sea, yo no puedo tener las mujeres que quiero ni los hombres que quiero, no es así. De ahogado y de sangre, la sangre nunca ha sido dada para comer. Y cuando uno come algo sin ahogado y sin derramar la sangre, me estoy comiendo la sangre. Y la sangre nunca ha sido dada para comer. Solamente eso. Espera un poquito. Ya. Espera un poquito. Espérese. Ya. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos son los que entraron ahí en Corinto. Otra vez, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de Jerusalén, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nosotros no hemos sido liberados para vivir como queramos. No usar la libertad como ocasión para la carne, dice ya en Gálatas. No es para eso. Pero no estamos bajo la ley. Si tú impones la ley en tu vida para ser santo, el pecado te va a consumir, querido hermano. En este asunto es la gracia y el poder de Dios, en base al nuevo pacto, al perdón de los pecados, una vez y para siempre. Que el Espíritu de Dios ha venido aquí para santificarnos. Y que el Espíritu de Dios, por la iluminación de su palabra, santifica el alma, el corazón, no bajo la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo está defendiendo. Por eso él aquí pone la distinción entre el nuevo pacto y la ley. Lo último, dice, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque la letra mata, más el Espíritu da vida, vivifica. Vamos a leer un texto en Isaías 49:6, relacionado con el nuevo pacto, y damos por terminado. Dice así. 49:6 Isaías dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob.
y para que restaure el remanente de Israel. Era poco. El siervo de Jehová fue dado para mucho más. ¿Y cómo lo dice? Y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ya? Y podemos leer ahí en Ezequiel 37, lo último, para quedarnos con la idea del nuevo pacto, de qué se trata. Podemos leer, a ver, espera un poquito, a ver. Ya. Veamos del verso 15, dice así. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y lo pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, la reunión de las 10 tribus con las 2 tribus que se dividieron en el tiempo de Roboam. Y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escriba estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Ya, y en el 36, 24 dice así, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es parte del nuevo pacto. El otro es Jeremías, que lo podemos leer Dios mediante después. Entonces, el nuevo pacto es para Israel, que en ellos hará una nueva creación en el milenio, cuando el Señor venga por segunda vez. Y serán reunidas esas 10 naciones del norte con las 2 del sur. Las 12 tribus serán reunidas en una. Ahí serán juntadas nuevamente, en la segunda venida, nunca antes, sino en su segunda venida a la tierra. Entonces el nuevo pacto tiene que ver con eso, que el Señor ahora no estarán bajo la ley, sino que pondrá en ellos un corazón nuevo, cambiará el corazón de piedra por uno de carne, y pondrá en ellos el Espíritu de Dios, y en ellos escribirá la ley. Entonces nosotros hemos entrado en esa realidad, en parte, aunque se cumplirá plenamente en la segunda venida del Señor, en el milenio, nosotros tenemos parte participamos de ese pacto. El nuevo pacto, como dice el Señor, en su sangre, cuando Él en eh, está ahí participando de la Pascua y introduce la cena o el nuevo pacto, ¿ya? En, en, a través de su sangre. Entonces nosotros estamos en eso, en esa base. Bien, pues ese tema más o menos. Espero que haya ayudado un poquito la introducción para que cuando lean 2 Corintios puedan darse cuenta que lo que está pasando aquí es que Pablo está defendiendo su apostolado, pero en realidad está defendiendo la verdad que Dios le ha dado para entregar
a los corintios y a todas las iglesias, porque aunque está en los corintios para todas las iglesias y para nosotros también, para que nos guardemos de los errores y también para que nosotros podamos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos, que eso es ponerse bajo la ley, sino con lo que Él hizo en nosotros para poder servirle en este tiempo. Muy bien, querido hermano. Señor bendiga su palabra.